¿Qué tal, hermanos y hermanas? Queremos compartir con ustedes una serie de mensajes respecto a la vida y obra de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Y para empezar a ver su vida, primero obviamente vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Padre eterno, a ti oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y te pedimos que nos ayudes a poder profundizar en tu palabra y a poder entender la vida que vivió tu siervo Juan el Bautista, su testimonio, sus hechos y cómo de él podemos aprender para vivir la vida cristiana, para seguir la pisada de Cristo, para compartir a otros. Enfócanos, Señor, y quita todas aquellas cosas que impidan que podamos entender tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver algunos datos de Juan el Bautista. Él era hijo de Zacarías, y Zacarías era un levita, era un sacerdote, era de la línea de Aarón. Y eso lo podemos ver si leemos Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 6, que dice lo siguiente. Era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces podemos ver de que tanto Zacarías podría haber llegado a ser un sumo sacerdote, como también en el caso de Juan el Bautista podría haber aspirado mucho más con el llamamiento que Dios le había dado y con la capacidad de comunicación, de habla, de exposición de la palabra que él tenía y la autoridad de su vida, podría haber llegado a un sitial importante dentro de la jerarquía del mundo judío. Pero él prefirió el llamado que Dios le hizo, un llamado de nazarenato, y de estar en el desierto, y de ahí cumplir una tarea importantísima que vamos a ver. También es bueno mencionar y destacar que para que Juan el Bautista pudiera cumplir su misión y desarrollarse favorablemente, necesitaban hacer una familia piadosa. Y eso pasaba con Zacarías, eso pasaba con Elizabeth. Ellos eran justos y ellos llevaban en la práctica, en su vida, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Entonces, muchas veces esperamos que en la iglesia de Dios puedan surgir siervos y siervas. Pero si en su hogar están sin recibir la vida de Cristo, sin recibir el mensaje correcto, solamente estamos esperando, y cuando ocurre que aún cuando no hay una familia piadosa, hay un hijo o una hija que sirve al Señor, es una obra de Dios y es un llamado personal que él, ese hijo o esa hija ha tomado la decisión. Pero lo normal, lo natural y el modelo de Dios es que las familias puedan ser piadosas. Podemos quizás analizar algunas cosas. ¿Qué pasa si el padre ve programas donde hay mujeres de poca ropa? ¿Está ayudando a su hijo varón a tener dominio sobre su sexualidad? ¿Está mostrando un buen modelo a su hija respecto a cómo ella tiene que conducirse y comportarse y vestirse? Entonces muchas veces padres, familia, ven programas que para nada están dando un modelo adecuado. En el caso de las mujeres, las novelas que ven, las películas que ven, ¿están entregando un modelo adecuado para sus hijos? La gran mayoría no. Obviamente animamos hoy en día en el internet, en YouTube, hay muchos programas, películas, series que están entregando valores y principios. Oremos y apoyemos iniciativas donde puedan generar programación cristiana, quizás también entre comillas novelas cristianas,
donde puedan contarse experiencias y vivencias que sean de edificación para las vidas de los que ven esos programas. Hoy en día a través de YouTube se pueden generar canales donde también ellos pueden recibir un ingreso por la publicidad que se coloca en esos canales. Ustedes mismos a ver este video y a poder ver la publicidad que se está presentando antes, durante y después del video, están apoyando esta actividad. Y así podríamos ocupar en forma prudente, en forma sabia nuestro tiempo, viendo cosas que nos edifiquen, que nos favorezcan. Lo otro, la lectura. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libros se encuentran dentro de tu biblioteca o están viendo tus hijos? ¿Qué diario? ¿Compras aquel diario popular donde aparecen chicas semidesnudas? Donde hay un lenguaje poco elevado, ¿no es cierto?, en su forma de expresión en esos diarios. En Chile La Cuarta, La Última Noticia. ¿Qué diario está comprando? Entonces, todos esos detalles van a ir ayudando o a una buena formación o a una mala formación. Entonces, cuando vemos actitudes en las jovencitas o en los jóvenes, no es por nada, es porque ha habido o una buena influencia y vemos a un joven o una jovencita consagrada que cuida su hablar, cuida su comportarse, su vestir, sus actividades, o una mala influencia y vemos las consecuencias de aquello. Debemos buscar en la palabra de Dios y debemos realizar acciones que ayuden. La música. ¿Qué música escuchas? ¿Qué letra tiene esa melodía? Y hoy en día hay mucha música, en eso tenemos hay mucha música cristiana de distintos estilos musicales con buen mensaje. Y estamos también animando y orando para que Dios también use a cristianos para llevar un mensaje valórico de fe, de esperanza, afuera también de las fronteras de la cristiandad. Algunos ya lo han hecho, Juan Guerra, Ricardo Montaner y otros, pero debemos apoyarles y debemos también orar por ellos. Y muchos más pueden hacer esa componiendo a otros, como lo hace, ¿no es cierto?, un miembro del grupo argentino Kiosco para Axel, y otros tantos también que han aportado y hemos aportado para que artistas que no están en el mundo cristiano puedan llevar un mensaje positivo. Y voy a ir viendo todas esas cualidades. Pues sí, tenemos una familia piadosa. Si tú no estás, si tú eres el único cristiano, tú eres el responsable de uno u otro modo de empezar a influir en el hogar donde estás, en la familia, los valores y los principios. Vamos un poquito más adelante. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Él fue un elegido del vientre de su madre, como Samuel, como Sansón, como Jeremías, para una misión. Dice en Lucas 1, 15, 17, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esa era la misión, que Él se guardara, ¿no es cierto?, su alimentación, su vida, y llevar a la conversión, llevar a que el pueblo de Dios, que estaba escuchando a falsos profetas, que estaba escuchando falsas enseñanzas, que estaba siendo influenciado por religiosos que habían puesto una carga pesada sobre el pueblo, que ellos mismos, estos religiosos, se habían apartado y eran aquellos que estaban en lo alto y el pueblo estaba abajo y no podía tener el pueblo acceso a una comunicación directa por Dios. Eso es lo que planteaban los religiosos. Dios lo utilizó para convertir a esos judíos al propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Algunas características de un voto de nazarenato lo vemos en Números 3, 2 y 3. Y ustedes luego pueden ir leyendo y examinando más detalladamente respecto a esto. Dice, el hombre o la mujer que se apartare haciendo el voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra,
no beberás vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Sabemos que había un apartarse en la alimentación, un cuidado de la alimentación, que obviamente es importante. Si tú comes carnes, ¿no es cierto? Obviamente va a haber un proceso de digestión mucho más pesado para tu cuerpo a que comas carnes solamente blancas. O si tú tienes una alimentación adecuada, tu fuerza, tu vitalidad, tu capacidad de retención, tu capacidad también de fuerza, de acción va a ser mucho mejor. Y obviamente todo eso tiene que ir acompañado con una vida separada, una vida consagrada. Y algunas palabras, con esto terminamos este video, de su mismo padre Zacarías cuando volvió a tener la voz, dice, parte de su preparación. Lucas 1, 76 al 77. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Él era un profeta de Dios, era un predicador, aquello que iba a anunciar la palabra al pueblo de Dios, anunciando la presencia, que el Dios del cielo vendría a este mundo para señalar el camino, para hacernos ejemplo, para ser nuestro modelo, para traer el conocimiento, dice, de la salvación, del rescate al pueblo, el perdón de pecados, no lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que era que el cordero que era sacrificado cubría el pecado. Acá estaba anunciando que iba a haber el cordero de Dios, quien iba a quitar los pecados, o sea, iba a haber perdón, iba a haber liberación, iba a haber una restauración del ser humano, de la creación de Dios. Y eso es lo que esperamos. Continuamos en los otros videos viendo algunas características de esta voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor en Juan el Bautista.